María Elena Rodríguez Pérez. Ella tiene estudios de Ingeniería Química en la Universidad de Guadalajara. Estudió la maestría en Ciencias de la Educación con opción terminal en Psicología Social de la Educación de la Secretaría de Educación de Jalisco. Posteriormente, el doctorado en Ciencia del Comportamiento en el Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento, CEI de Guadalajara. Ha sido profesora investigadora de la UDG desde 1987, primero en el Departamento de Lenguas Modernas, después en el Departamento de Física del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, CEI, desde 2006. Desde 2006 en el CEI. Es investigadora nacional nivel 1. Cuenta con la distinción de profesor con perfil deseable PRODEF. Sus intereses de investigación giran en torno al comportamiento humano complejo, en temáticas tales como el papel del lenguaje en el aprendizaje de competencias disciplinares y de vida, la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras y lenguajes científicos. Ha sido responsable de numerosos proyectos de investigación, de los que destaca la conformación de una red temática de colaboración entre universidades de México y Colombia. Ha publicado 25 artículos en revistas de calidad, 7 libros, 6 capítulos, y tiene una extensa participación como ponente en eventos y foros académicos. Recientemente participó como miembro del comité curricular en el diseño de una maestría en física educativa para el CEI, la cual está en proceso de examinación para el Consejo General Universitario. Bueno, según las sugerencias o las instrucciones cuando recibí la invitación, más que ser una charla muy académica, estrictos en los conceptos y muy... es más, yo entendí que era como una especie más íntima, ¿sí? Ver a lo largo de mis 35 años de carrera cómo me he encontrado con las competencias, cómo las he entendido y cómo se han presentado en diversos proyectos de investigación en estas 3 fases, que aunque siempre he trabajado en la Universidad de Guadalajara, primero fue en el área del aprendizaje de lenguas extranjeras, luego en el aprendizaje de la física y después ya como investigador aquí del Centro de Estudio e Investigaciones en Comportamiento. Entonces creo que así organizé la charla, un poco histórico el asunto y una, más como perspectiva personal más que basada en autores de cómo entiendo y cómo han estado presentes las competencias conductuales en las investigaciones en psicología y en educación. Pues a mí me tocó vivir desde estudiante las competencias y esta idea que muchos autores sostienen de que el concepto de competencia se introduce en las políticas educativas para reconocer la necesidad de que el aprendizaje escolar debe poder aplicarse en las situaciones cotidianas del estudiante. Sí, es una anécdota un poco chistosa. Yo tenía 14 años, varios años estudiando inglés y pues obviamente mi mamá quería presumir a su hija que estaba estudiando inglés. Entonces llegó un pariente de Estados Unidos y mi mamá dice, no, pues charla con mi hija que sabe inglés. Y yo había aprendido en la escuela estas maneras de saludar más fijas de hello, how are you, my name is Marilena, nice to meet you, bla, bla, bla. Y entonces él comienza diciéndome, how do you do? Y yo así como, ¿cómo lo hago? Y yo, ¿cómo hago qué? Y luego, how do you do? Me volvió a decir él, y yo, sí, pero es que, ¿qué? ¿Sí? Y me dice, ya que aprendes inglés, hablamos. ¿Sí? Entonces yo voy con mi profesor a la escuela y le digo, ¿qué quiere decir how do you do? Y me dice, es como decir olis. Y yo, ok, ¿y cómo se contesta? Pues how do you do? Entonces eso ya después, bueno, me sirvió para hacer mi tesis de maestría respecto a las actitudes del aprendizaje del inglés en México y cómo tenemos esta cuestión social de amor-odio hacia el idioma extranjero que nos hace tener este tipo de situaciones, ¿sí? Mi pariente bien pudo haberme cambiado la manera en que me estaba saludando si veía que obviamente yo no podía responderle en esos términos, ¿no?
Entonces, en ese sentido, creo que el introducir el concepto de competencia como política educativa, es decir, reconocer que lo que aprendo en la escuela debe de ser útil para algo, es algo que todos los investigadores están de acuerdo en que es un punto bueno de los modelos educativos basados en competencias. Pero el discurso de las competencias, a lo mejor, si nos ponemos a leer textos muy viejos, están ahí presentes en el discurso, en textos de pedagogía, en textos de educación. Entonces, no es en realidad una perspectiva nueva, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poco de lo novedoso, ¿sí? Las competencias han estado presentes en las maneras de enseñar cuando está esta necesidad de que el aprendizaje sirva para algo, ¿no? Volverse competente desde sus raíces epistemológicas implica que la persona se vuelva idónea para ser responsable de algo o para cumplir con un trabajo específico. Si recordemos, por ejemplo, estos talleres de aprendices donde la persona idónea para reparar zapatos, pues lo aprendía con alguien que ya era competente en esas responsabilidad, en esas tareas, en ese desempeño deseado, y pues lo aprendían bajo la tutela de estas personas, ¿no? Entonces, si no es nuevo el concepto de competencia, ¿por qué se ha vendido como una estrategia novedosa? Bueno, pues es que también los autores en educación reconocen que lo que articula el discurso educativo es el cambio. Siempre estamos buscando la perfección, aunque algo esté bueno, siempre queremos que sea mejor, y si es mejor, queremos que sea mucho mejor. Entonces, el discurso educativo parece que es un camino hacia un estado utópico, que en realidad nunca se alcanza, pero siempre estamos queriendo llegar a ese estado ideal. Y entonces se prima lo novedoso solo por ser nuevo, y ese es el gran riesgo que autores como Ángel Díaz Barriga, ¿sí?, el gurú del diseño curricular, en un texto ya viejito de 2006, habla de cómo ha habido estos cambios que se hacen por moda, sin reflexionar realmente si implica ir hacia adelante o hacia atrás. Por ejemplo, con respecto a la tecnología, dice, antes de los años 70, bueno, ni siquiera había computadoras, entonces pues el gran avance era tener los libros de textos gratuitos, los materiales didácticos en rotafolios y mapas para ayudar a los profesores, era la tecnología educativa de esos años. Después viene la enseñanza programada, las telesecundarias, empieza a ver la televisión, y ya pues en los años 90 y 2000 ya viene la participación de todo lo que hay en video y el uso del internet. Y con respecto al pedagógico, pues también ahí vemos que van cambiando, se van presentando como nuevas cada 6, 10 años, ¿sí?, sin pensar en si esto realmente representa un avance. Siempre hay esta necesidad de tener novedades en la parte de la educación, ¿no? Y aquí me llama la atención que desde 2006, por ejemplo, ya está poniendo como algo novedoso eliminar las materias de teoría, ¿sí?, eliminar estas materias en su manera disciplinar más dura, que es lo que estamos viendo ahora con la famosa nueva escuela mexicana, ¿no?, que ha habido mucha polémica porque parece que se diluyen todas las competencias disciplinares, ya no hay una enseñanza como tal de la física, de la matemática, de la química, de las cosas que aparentemente deben de enseñarse, y bien, aunque los resultados dicen que eso no se ha cumplido a lo largo de las décadas, pero bueno, hay esta necesidad de ir probando modelos sin reflexionar respecto de si realmente eso es un avance o no. Y, por ejemplo, uno de mis estudiantes en física, estudiante de física, hoy profesor de física de CUSEI, él era profesor muy joven y quiso probar esta idea de que el video utilizado en el aula podría ser mucho más interesante y podría potenciar el recuerdo de información, de contenido, en una materia que se llama Introducción a la Metodología Experimental. Entonces, este alumno se le ocurrió hacer un experimento en un contexto. Él era profesor de 3 grupos, entonces a un grupo les presentó las temáticas a partir de un video, en otras se las presentó en un discurso elaborado por él,
teniendo cuidado de que hubiera equivalencia entre lo que presentaba el video y lo que presentaba él, y a otro grupo lo enseñó, como decía, el programa de la materia, sin ninguna incorporación de tecnología. Elaboró una preprueba a partir del video, era el video de El espinazo de la noche, de Carl Sagan, y hablaba sobre las características de la ciencia en Occidente, y había 15 preguntas que se derivaban respecto a eso, el cómo concebir a la ciencia a partir de la explicación de Carl Sagan y de la explicación que él pone a partir del video. Entonces, esta preprueba se aplica al final de la sesión para los dos grupos que tuvieron la incorporación del discurso didáctico y del video, y una semana después a los 3 grupos le aplica el nuevo cuestionario para ver cambios. Y pues los resultados básicamente dicen que el discurso del profesor fue tan bueno como la presentación del video. Es decir, no solo por ser novedoso o por ser tecnológico implica que va a promover mejores aprendizajes en los estudiantes de ciencia. Ahí vemos el grupo control, que en su preprueba y la réplica prácticamente no hay avance en los otros 2 grupos. Y esto lo que nos indica es que más que el uso de la tecnología es el tipo y la naturaleza de interacciones que a partir de la tecnología puedo generar con los estudiantes, lo que parece ser la clave. Entonces, un discurso de un profesor en una metodología de diálogo, ¿sí?, como los famosos diálogos socráticos, que es una metodología muy usada entre los profesores de ciencia, es tan buena como presentar un video sin ninguna interacción con el video, ¿sí? Nosotros ya sabemos, y bueno, de alguna manera fue deliberado no usar el video haciendo pausas, con una guía de observación, con una discusión de lo que se estaba presentando, simplemente un discurso lineal sin otro tipo de interacción. Estoy segura que si hubiéramos usado el video como nos recomiendan que se use, los resultados serían muy diferentes. Pero este es un buen ejemplo de cómo lo novedoso no necesariamente quiere decir mejor. Y bueno, ya como profesor universitario de física, vivo el desarrollo de los modelos educativos por competencia de otra manera, ¿sí? Está el CONOCER, que es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, que es una institución de la Secretaría de Educación Pública que coordina y promueve el Sistema Nacional de Competencias, que son instancias para acreditar las competencias laborales. Los autores que hablan de los modelos educativos basados en competencias dicen que primero se introdujeron al mundo laboral. ¿Por qué? Porque venimos arrastrando esta idea de que detrás de los modelos de competencia está el compromiso social de que lo que se aprende en la escuela pues le permita vivir a las personas en un contexto social en donde trabaja y viva y tenga interacciones con otras personas de ese núcleo social. Este CONOCER todavía funciona y se vuelve cada vez más fuerte, y su sistema de acreditación de competencias es más o menos de esta manera. Las personas se someten a un diagnóstico, es como vamos a ver qué tan bueno eres para desempeñar una tarea, y a partir de ese resultado, si ya está capacitado, pues se va a la evaluación formal para obtener un certificado que lo acredita como competente para poder desarrollar un trabajo, una actividad laboral. Si no, hacen un plan de cómo adquirir esas habilidades que le permitan certificarse en la competencia, y luego recopilan toda la clase de evidencias de desempeño, es decir, van, los observan, hacen entrevistas con él, con los jefes, con la gente de alrededor, hacen algunas pruebas respecto de conocimiento, les piden que entreguen productos de lo que ellos han hecho, y a partir de esto, una comisión hace el juicio de competencia y ya le entrega el certificado. Es el CONOCER el que introduce esta manera de definir las competencias como un verbo, un objeto y una condición, que incluso se sigue usando en todos los diseños curriculares que yo he visto, tener un verbo de desempeño, un objeto en donde ese verbo de desempeño tiene que ejercitarse,
y luego una condición, una valoración que la acota para poder tener un juicio de valor respecto de si o no es competente en aquello. Es decir, creo que aquí hay un ejemplo, producir papel de acuerdo con las necesidades de los clientes es un verbo de competencia, producir, el objeto es el papel y la condición es que responda a las necesidades del mercado. Ellos establecen que esta evaluación de las competencias laborales deberían de establecerse en términos de funciones, no en términos de características vacías. Debe haber un propósito clave de esta tarea, un para qué, un qué hay que hacer y cómo se hace. Y aquí está este mapa funcional, por ejemplo, de todo lo que implica producir y comercializar el papel de acuerdo a las necesidades de los clientes. Vienen una serie de competencias, una serie de criterios de cuáles son las funciones que tendrían que estar evaluando para poder acreditar la competencia laboral. Y luego establecen la competencia laboral en 5 niveles distintos. Y entonces cuando yo ya como profesor de física en el CUSEI, trabajo con otros profesores de física que queríamos implementar alguna de las cosas, yo terminando mi doctorado en ciencia del comportamiento, queríamos aplicar alguna de las cosas para mejorar la enseñanza del electromagnetismo, que era una de las materias donde más reprobación había. Y entonces vemos estos niveles de competencia, me recuerdo la taxonomía de Ribes y López y yo digo, ok, vamos haciendo una analogía entre esta manera en que el conocer acredita las competencias laborales y vamos viendo si podemos acreditar competencias académicas o competencias profesionales. La analogía era muy floja porque, pues, para empezar, no eran mis trabajadores, es decir, si no eran competentes no los puedo correr. Además, el otorgar este certificado de competencia, pues, no era la competencia del profesor, debería haber algún respaldo institucional. Pero bueno, es un experimento en un contexto real que implicó más de 1000 estudiantes, 12 profesores, funcionando ya en una carrera de mucha tradición, y en ese sentido era todo un reto ver si podíamos hacer el cambio en estos contextos reales, ¿no? Hubo una serie de publicaciones, aquí está una, establecimos un modelo de evaluación-calificación, es decir, primero distinguimos que la calificación es un número y que la evaluación es un juicio de valor respecto del desempeño de la competencia académica de los estudiantes de electromagnetismo, y que si fuéramos realmente fieles a los modelos de competencias, tendríamos que quitar calificaciones, grados, diplomas, ¿sí? Entonces, separamos calificación de evaluación, que era lo más que podíamos hacer. Fuimos a hablar a todos los salones con los profesores, con los alumnos, plantearles el modelo, la taxonomía de Ribes, que implicaba aprender con distintos niveles de complejidad, y los grupos que quisieron entrarle a esta experiencia novedosa se pusieron como grupos experimentales, los que no quisieron se quedaron como grupos controles. Y empezamos a definir, aquí fue una parte muy interesante porque yo empezaba a hablar con los profesores de física acerca de la taxonomía de Ribes y López, y entonces no les podía hablar de contextual, suplementaria. Ribes sacó hasta 2008 un texto donde ya las competencias las pone con un nuevo vocabulario en el contexto de educación, que creo que tiene más sentido, ligado al objeto, desligado de la operación concreta, pero en aquel entonces no teníamos eso. Y entonces nosotros en un primer momento hablábamos de comprensión, pero los profesores me decían, no, pero es que comprender es más complejo que evaluar, entonces debería ser 3 y no 1. Entonces terminamos como buenos profesores de ciencia diciendo simplemente nivel 1, 2, 3, 4, respetando supuestamente la taxonomía de Ribes y López. Dijimos que el nivel 1 era poder definir los conceptos científicos, enlistar las propiedades de un objeto, enunciar una ley física. Pero un nivel mayor de complejidad implicaría aplicar estos conceptos en ejemplos, contraejemplos, es decir, donde no aplica, y pseudoejemplos, que son los más interesantes, aquellos contextos donde parece que sí aplica el concepto, pero no, o parece que no aplica el concepto, pero sí. Un nivel 3, pues lo pusimos con situaciones problemáticas, no se nos ocurrió de otra manera, aunque ahí después vimos que toda la habilidad de álgebra y de matemáticas oscurece el desempeño en este nivel, y el 4 lo pusimos como una transferencia,
poníamos dos reactivos en donde uno le explicábamos una situación del electromagnetismo, le pedíamos que calculara algo, y el siguiente reactivo, que era de nivel 4, le decíamos, supón que ahora en lugar de tener una bobina hecha de un tubo que tiene alambres enrollados, a ese tubo lo rellenas con material ferromagnético y vuelve a calcular lo mismo, pero con una situación transformada. Y fue muy exitoso en el sentido de que los alumnos en clase empezaron a hablar de la complejidad de las competencias, de la utilidad de lo que se estaba aprendiendo en clase, y empezaron a exigir a los profesores así como, a ver, ¿este problema de qué nivel es? Porque yo quiero sacar nivel 4 en el examen, entonces póngame ejemplos de nivel 4. Entonces esa parte fue muy padre, la participación de los estudiantes, y junto con toda esta comunidad se nos ocurrió una manera de separar la acreditación de la calificación de esta manera. En el examen departamental les dábamos nivel de competencia mostrado, 1, 2, 3 o 4. Y el rango de calificación se establecía a partir del reporte del profesor de qué tanto habían trabajado en el aula. Entonces, un nivel de competencia 1 le daba un rango de calificación de 1 a 49, un nivel 2 de 42 a 78, un nivel 3 de 71 a 95 y un 4 de 88 a 100, viendo que, por ejemplo, alguien que era muy competente, por ejemplo 3, más competente que el 2, pero había trabajado menos en el aula, pues a lo mejor podría tener una calificación menor que el otro. Hubo un traslape de 7 puntos en estos rangos y fue un sistema muy creativo de asignar calificaciones. Pues lo que pasó, aprendí a la mala que entrar en el área de evaluación era lo peor que podría haber hecho, ¿sí? Entonces, de estos 1024 alumnos, 820 decidieron el modelo novedoso, 204 en el tradicional, y lo que encontramos, hubo una regla que si ya con el segundo examen, para hacer atractivo la participación en esto, si en el segundo examen ya tenían calificación suficiente para que ellos decían, no necesito presentar el tercer examen, con esa me quedo, para medir la motivación hacia el estudio, la motivación intrínseca. Entonces aquí lo que vemos es que muchos de los alumnos en el modelo de competencias ya no presentaron, casi la mitad, no presentaron el tercer examen porque se quedaron con esa calificación, pero algunos siguieron yendo a clases, lo cual nos dice que, bueno, la decisión de trabajar en el salón depende de otras variables, cuando la decisión de asistir a un examen solamente dependió de la calificación. Hubo entrevistas, encuestas, llevamos diarios de campo y aquí otra vez se nota ese asunto de lo novedoso. Aquí les preguntamos antes del, no me acuerdo si fue del segundo o del tercer examen, qué calificación deseaban y creían que iban a alcanzar y los pusimos con la calificación que realmente llegaron. En el modelo tradicional casi hay una línea recta en donde los alumnos lograron esa calificación deseada, cuando en el modelo nuevo de competencias, no sé qué pasó, hay como una expectativa de que les va a ir mejor y entonces en realidad los alumnos, por ejemplo, si se fijan estos puntos de acá arriba en la gráfica de la derecha, todos estos grupos, todo este conjunto de personas deseaban sacar 100 y solamente 1, 2, 3 de todos esos 15 que están ahí realmente lograron el 100. Entonces yo creo que esa es la razón por que el discurso de lo educativo siempre está permeado por lo novedoso. Lo novedoso nos da esperanza, nos hace creer que sí vamos a llegar a esos estados utópicos ideales, ¿no? Bueno, empezamos a hablar con los profesores porque los que se opusieron a volver a repetir el ejercicio no fueron los estudiantes, fueron los profesores. Entonces empezamos a trabajar con profesores, les empezamos a hablar de la competencia profesional en términos de teoría, pero sin que fuera un lenguaje técnico, ¿sí? Les hablábamos, por ejemplo, la competencia se pone de manifiesto cuando la persona es capaz de percibir la realidad desde una disciplina dada, hace los productos que se espera en su profesión, es aceptado en esa comunidad de profesionistas y se distingue por encontrar problemas, explicarlos e intervenirlos en el medio social. Hablábamos de la complejidad de la competencia en estos términos, ¿no? Donde primero, bueno, aprendes conceptos, principios, leyes, luego los aplicas, luego los ves en unos contextos donde los puedes transferir y finalmente te vuelves ese profesional. Es decir, el físico ve el mundo como lo ven los físicos, el químico ve el mundo
como lo ven los químicos, y esta identidad profesional es lo que aspira los modelos diseñados bajo competencias, ¿no? Y hablábamos de las implicaciones educativas, como para que estuvieran pendientes de que, bueno, los planes de estudio no solamente es acabé el programa, acabé los créditos, sino que implica volverse espacios curriculares en donde se promuevan esta actividad de manera social. Y entonces empezamos a hacer conciencia de que todos los alumnos tienen perfiles de egreso muy distintos, ¿sí? Así es como entendíamos, estoy hablando de 2006 más o menos aquí, antes de llegar a CEIC, así entendíamos y así explicamos a otros profesores cómo entender las competencias. Había un conjunto de competencias genéricas que tenían que ver con la comunicación, el autoestudio, la investigación, propias de la profesión, propias del perfeccionamiento y de intervención social, que se ponen en práctica en diferentes proyectos académicos propios de cada profesión y que se desarrollan con cierto nivel de complejidad. No todas las competencias tienen que desarrollarse al máximo del nivel de complejidad. Va a depender de la historia de cada estudiante y por eso cada estudiante tiene un perfil de egreso distinto. Cuando ya nos volvimos más atrevidos, ya hablábamos de las competencias con los profesores en términos un poco más teóricos, diciendo que son categorías disposicionales que implica evaluarlos a través de una colección de eventos que no se podía evaluar solamente en un reactivo y que son categorías que identifican la probabilidad de que ocurran ciertos actos o que se configuren determinadas circunstancias. Hablábamos de la competencia como categoría disposicional, y que por lo tanto se constituye como una posibilidad históricamente identificada de producir cambios en objetos, eventos o acciones. Incluso usamos la metáfora, dado que son químicos, de que las competencias es la química de las habilidades. Y así como la combinación particular de un conjunto de actividades hace que cualitativamente sea distinto, es decir, el sodio es cualitativamente distinto del cloro, pero cuando tengo sodio y cloro combinados de cierta manera, cambian sus propiedades físicas. El sodio es un sólido amarillo venenoso, el cloro es un líquido transparente venenoso, y cuando lo combinas para hacer sal de mesa, se vuelve un elemento indispensable para la vida, ¿sí? Entonces usábamos esas metáforas para entender cómo las competencias implicaban un conjunto de habilidades, pero estructuradas de maneras cualitativamente distintas. Hubo mucho trabajo, hicieron libros, se cambiaron los planes de estudio, bueno, hubo ahí todo un trabajo con los profesores, algunos con éxito, otros un fracaso, ¿sí? Porque el libro está prácticamente guardado en la editorial, nadie lo compra. Y ya cuando llego como investigador de comportamiento, hay dos trabajos en donde puedo poner el concepto de competencia un poco más técnico en experimentos controlados de laboratorio como esta, la tesis de mi alumno Romo. Aquí está otra vez las definiciones más técnicas de competencia como término disposicional. La idea de esta investigación era ver cómo el aprendizaje de una competencia contextual te permitía aprender mucho más fácil una suplementaria dado esta cuestión de inclusividad de los niveles de complejidad de la competencia en la taxonomía de Ribes y López del 85. Originalmente lo queríamos hacer con tareas de igualación de la muestra, que es las que se usan en el contexto de investigación en ciencia básica, pero a mi alumno se le ocurrió usar este laberinto, que es un juego de lógica, en donde tiene como ventaja que no tengo que estar retroalimentando las respuestas para saber cuál es el criterio de igualación, sino que cumplir con el objetivo de llevar una de las bolas a una de las casillas metas es la retroalimentación intrínseca de esta tarea. Pensamos en dos formatos de entrenamiento. Este era el suplementario, es decir, el alumno tenía que mover las bolas hasta que cumplía con el criterio de llevar una de ellas a cualquiera de las zonas coloreadas como casillas metas en un mínimo de movimientos posibles. Aquí le indicas el número de movimientos mínimos requeridos, que era 9, y un contador le iba diciendo cuántos movimientos llevaba repetía hasta que cumplía el criterio de logro.
Este fue el contexto del entrenamiento contextual. En lugar de mover las bolas, se les presentaba una trayectoria ya diseñada y lo único que tenía que decir era reconocer si ese movimiento era efectivo o no, era productivo para cumplir con la meta de llevar la bola a una de las casillas. Bueno, ahí está el diseño. Por cuestiones de tiempo no me voy a parar tanto. Ahí está la tesis para si alguien la quiere consultar con más calma, y hay una publicación también. Pero básicamente lo que hicimos fue a algunos entrenarlos en un entrenamiento contextual con nada de repetición, algo de repetición, mucha repetición en los laberintos. Es decir, un grupo se lo pasaba con un laberinto todo el tiempo, otros les cambiábamos laberinto y luego los probábamos en el suplementario a ver qué tanto les habilitaba. Y encontramos 3 hallazgos que ya pueden utilizarse en el contexto educativo. La variabilidad de las morfologías de los problemas entrenados, pues hace que sea mucho más fácil aprender el criterio en el suplementario, pero no es una relación lineal. Parece que mucha variabilidad lo impide, poca variabilidad lo impide. Es una especie de función en U. Debo de poner variabilidad, pero no tanta. Y el otro es que se podía, ¿qué dice aquí? Afectó directamente el número de ensayos. Cuando la gente aprendió en el formato contextual, fue más fácil aprender en el suplementario. Y en el último habla de que podía haber incluso haber aprendido la competencia en el nivel suplementario sin la práctica anterior del contextual. Otra tesis, pero ya en educación, donde observamos a una profesora de biología. Aquí mi alumna María Esther usó ya la publicación de Rives en 2008, aquel que habla sobre el diseño de competencias en educación básica, para observar, y en lugar de tener los típicos reportes de observación de cuántas veces preguntó, cuántas veces contestó el alumno, empezó a usar esos diagramas que Rives propone de cómo se estructuran las situaciones de enseñanza-aprendizaje a partir de actividades, materiales y una secuencia de actividades y niveles de complejidad del desempeño esperado. Se aplicó una prueba, ¿sí? Esta es la prueba. La competencia era que pudieran clasificar los organismos vivos en una clasificación reconocida por los científicos de la época actual, en donde hay 1, 2, 3, 4, 5 reinos, y estos eran los ejemplos de seres vivos que se les daban. Al inicio, en la prueba nada más reconocían el reino animal y el reino vegetal, y ya en la posprueba empiezan a reconocer los 5 reinos, pero empieza a haber errores que los asociamos con la falta de ver el organismo solamente, o sea, hay organismos que solamente se pueden ver a través del microscopio, entonces no tengo esa experiencia cotidiana directa como para poder yo decir, ok, este ser vivo va en tal reino, pero encontramos, que eso es a lo que quiero llegar, ¿sí? Que cuando enseñas competencias disciplinares, los conceptos claves están oscuros. No es tan fácil saber qué secuencia de conceptos es la que mejor te lleva al desarrollo de la competencia objetivo. En este caso, la clave era distinguir entre células procariotas y eucariotas, y lo que más sorprendente fue que estos 2 conceptos se tocan de manera tangencial en el libro de texto, porque esto se hizo en una preparatoria de UDG que trabaja bajo el modelo de competencias desde hace varios años. Se toca tangencialmente y no se pone en el centro de la situación de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y eso hace que haya una investigación en curso en colaboración con el doctor Jairo Tamayo y de mi estudiante Belén, en donde queremos hacer esto, pero con la enseñanza de la química. Después de platicar entre nosotros, porque es importante, es la misma situación de la biología. La química me dan modelos como los que vienen ahí, ¿no? Bolitas unidos con palitos, y que se supone que cada bolita es un elemento químico, y tengo que entender el comportamiento de los materiales a nivel macro a partir de lo que se supone que opera a nivel micro, es decir, tengo que ver lo que no es evidente. Y por eso es que en esta tesis estamos evaluando cómo los 3
modos conductuales, es decir, las 3 maneras en que puedo entrar en contacto con los objetos físicos o convencionales del medio ambiente, me permiten ver las estructuras microscópicas e inferir el comportamiento de las sustancias químicas a nivel macro. Especialmente la visión, la audición y el olfato, así como modos sensoriales, y los motrices. Ya hay investigación donde dice que el aprendizaje de la química tiene que pasar por el laboratorio, aunque muchos de los profesores no los llevan, incluso no tienen laboratorios en sus escuelas, y ese es el objetivo de esta tesis. Ya están definidas ciertas competencias objetivos, ya identificamos cuáles son los conceptos claves, ¿sí? El concepto clave para poder diferenciar solución, mezcla y compuesta es el cambio físico y el cambio químico. Entonces están diseñando esos escenarios experimentales controlados con estudiantes de preparatoria para ver si estas secuencias son efectivas. Y pues como manera de cierre, Rives dice que para que la escuela se transforme no solamente hay que hablar de competencias, esa es como la dimensión psicológica de la escuela. Hay que hablar de la dimensión disciplinaria y cultural, es decir, cómo los conceptos, la disciplina misma entra en juego a partir de formas culturales de vida. Y pues espero en algún futuro hacer un par de investigaciones donde ya lo he probado en clase, pero me falta hacerlo en un contexto controlado, como el análisis de datos como forma de vida de los investigadores implica que hagamos un recorrido de la matemática desde el cálculo y no desde la estadística, para poder entender muy bien la regresión a partir del concepto de la función matemática. Y bueno, regresando a mis raíces de hace 35 años, espero poder también probar en futuros experimentos que pensar en inglés, que es una competencia que te ponen los profesores de inglés, implica traducir, pero no traducir palabra por palabra, sino traducir ideas, y eso es como contraintuitivo. Todos los profesores de inglés te dicen que no traduzcas y que eso te va a llevar a pensar en inglés. Espero probar algún día que esa metodología nos sirve. Y bueno, muchas gracias, espero no haberme pasado tanto de tiempo, pero fue difícil resumir como mi experiencia de 35 años aquí. Gracias.